Eso es la grabación, chicos. Bueno, muchachos, comenzamos esta clase de filosofía, teniendo en cuenta que estábamos haciendo unas exposiciones muy interesantes sobre el pensamiento en la época del Renacimiento. Ustedes recordarán que varios de ustedes habían pasado a contarnos uno de los temas que les fue asignado entre un filósofo, un pensador o una teoría. Recuerdo que alcanzamos a ver con ustedes, si no estoy mal, a Descartes, a la Reforma Protestante. Bueno, hubo varias cosas que tuvimos en cuenta para ese espacio. Voy a compartirles entonces la actividad que ustedes tienen muy clara ahí en su plataforma de Moodle. Aquí voy a entrar yo, si ustedes lo ven acá, 10A. Es la misma actividad que ustedes están viendo cuando van en la plataforma, ¿listo? Entonces, ahí aparece que estamos en el periodo primero. Recuerden que el periodo primero va hasta el 8 de abril. Esta semana y la otra estaremos terminando las actividades de este primer periodo y los profesores estamos debatiendo cómo vamos a evaluar este primer periodo, porque la idea es que después de Semana Santa y hasta junio estemos en el segundo periodo, ¿listo? Entonces, este sería el último tema, la última actividad de este periodo, que se suma a las otras actividades que ya desarrollamos, como la línea del tiempo, como las exposiciones, los mapas mentales que ustedes van a presentar y todo eso. ¿Listo? Hay dos actividades en esta clase. El primero de ellos tiene que ver con los problemas de la filosofía y el Renacimiento, y el segundo, que es como la actividad final, donde usted va a hacer una parte del tema que era el último que vamos a ver este periodo, que es la argumentación. Entonces paso a explicarles, muchachos, mucha atención. Ojalá tomen atenta nota de lo que yo les voy a decir, y que si hay alguna pregunta al final, con mucho gusto la vamos resolviendo. ¿Listo? Al abrir la actividad de la tarea, ustedes encuentran primero que todo un recurso que es de un filósofo argentino, se llama José Pablo Freyman, y tiene que ver con cuáles son las preguntas de la filosofía. Entonces, ahí tenemos nosotros que observar ese video y responder en sus apuntes estas preguntas que estoy acá señalando. ¿Cuáles son las actitudes que debe desarrollar aquella persona que pretenda hacerse preguntas filosóficas? Él habla, por ejemplo, de la curiosidad, de la necesidad de cuestionarlo todo. ¿Qué importancia posee en la historia del pensamiento humano el discurso del método planteado por René Descartes? ¿Por qué podemos considerar la filosofía como una actividad revolucionaria o contestataria? Y finalmente, ¿qué papel debe tener la conciencia de aquella persona que inicia a pensar por sí misma? Son todas preguntas que se abordan en el video de este autor argentino, filósofo, ensayista, actor, conductor de televisión y de cine, que ustedes pueden observar allí. ¿Listo? Dura como 8 minutos, no es más 15 minutos máximo, pues para que lo observen y lo responden en su cuaderno. Toman el pantallazo y me lo envíen. Luego hay un texto que nos presenta la necesidad, por ejemplo, de entender la filosofía desde la capacidad del asombro que Aristóteles planteaba. Nos habla también de los sofistas, de Platón, de Kant. Es un texto muy corto que usted simplemente va a tener en cuenta para leerlo, analizarlo y para presentar un mapa mental sobre este texto. Ojo, porque yo aquí quiero hacer una salvedad: mapa mental, no mapa conceptual, no cuadro sinóptico, mapa mental. ¿Por qué lo digo? Porque creo que la estructura no la hemos entendido muy bien y hay muchas diferencias entre las estructuras que nos organizan el pensamiento. Entonces, el mapa mental tiene la función, yo les he repetido, de asociar esos conceptos que deben estar claros con imágenes y simplemente puntualizar las cosas que son importantes. Entonces yo les pediría que lo tengan en cuenta para que lo podamos presentar. ¿Listo? Y finalmente, luego de presentar el mapa, mapa conceptual, me equivoqué. Disculpen, no, mapa conceptual, estaba empezando el noveno. Mapa conceptual. Entonces, mapa conceptual no es imágenes, es ahí la definición de conceptos, tienen razón. Ustedes allí plantean un texto explicativo de 2 páginas sobre el tema que les tocaba exponer. Y esa sería la exposición, aunque ustedes ya hayan expuesto. Y yo recuerdo que varios de ustedes alcanzaron a pasar a contarnos su tema y hicieron unos excelentes recursos. Yo les voy a pedir que me presenten ese texto explicativo con sus palabras. Me tiene que contar la teoría que usted analizó, el contexto de esta y sobre todo los problemas filosóficos que abordó ese tema que usted indagó. Aquí yo tengo, por ejemplo, el caso de un estudiante que ya me envió ese trabajo en la semana pasada. Yo lo dejé abierto acá para mostrarles. Él me mandó los pantallazos de la actividad que ya desarrolló.
Entonces, usted tiene que hacer exactamente lo mismo, simplemente desarrolla en el cuaderno, va mandándome los pantallazos, puede ser por el correo, para que lo tenga en cuenta. Ahí está el mapa conceptual, ahí está el texto que ya le tocó Giordano Bruno. Entonces, 2 páginas, esa sería la primera parte de la actividad, y al final puso los problemas filosóficos que abordó Giordano Bruno, puntualizó 3 problemas. Si usted logra identificar esos problemas filosóficos, eso sería suficiente para comprender que la filosofía es el intento por observar la realidad a través de no la resolución de problemas, sino la observación completa de esas situaciones para plantear aún más interrogantes. ¿Listo, muchachos? Ese es el primer punto de la tarea. Yo sé que ustedes lo pueden hacer con mucha calma, con mucha claridad. ¿Hay alguna pregunta de ese primer punto de la tarea o todo está claro? ¿Cuándo tienen que enviármelo? Desde hoy hasta el próximo lunes 6 de abril. ¿Por qué? Porque tenemos, repito, ustedes tenían esta actividad ya desde el lunes pasado, pero como era festivo no nos pudimos encontrar. Sin embargo, yo entiendo que muchos hasta ahora están viendo esta actividad. Tienen toda la semana para hacerlo con calma. No es una actividad larga. Ustedes se dan cuenta que la lectura es muy corta y el mapa conceptual no tiene que ser tan extenso. 3, 4 conceptos nada más para que le queden claros. ¿Listo? Pero lo que a mí me interesa también es que usted haga la segunda parte de esa tarea. Y la segunda parte de esa tarea tiene que ver con el mentepacto argumental. Ustedes me corrigen, yo en uno de los 2 décimos, yo ya expliqué lo que es el mentepacto argumental. Fue con ustedes que ya vimos el mentepacto argumental, ¿cierto? Que alcanzamos a ver en clase este arbolito, no sé si ustedes se acuerdan. A ver si abre este arbolito por acá que hemos visto el árbol de la argumentación, o fue con el otro décimo, es que no recuerdo bien si alcanzamos a verlo con ustedes. Ay, no voy a hablar del arbolito de la argumentación. Disculpenme un segundo, muchachos. Bueno, el punto es que en la segunda parte de esta tarea, ustedes van a desarrollar el mentepacto argumental. Entonces, abren ahí el anexo que dice la argumentación y aparece allí que ustedes van a elaborar una especie de mentepacto argumental. Jorge, yo empecé y solamente estoy yo. Mentepacto argumental, no, están todos, hay muchos. Mentepacto argumental desde la explicación que estamos viendo en clase. Entonces, esta es la clase para que usted entienda cómo hacer ese mentepacto argumental. Recordarán que yo les había presentado este esquema del árbol de la argumentación, donde yo les decía que argumentar es convencer a través de ideas, de razones sobre algo a los demás, a quien me está escuchando. Entonces, esta es como el esquema más estructurado de lo que es la argumentación. Acá lo estamos abriendo para que lo vean, donde el tronco como tal de la argumentación es la tesis que es una afirmación que se hace sobre un tema. En este caso, ¿cuál es el tema sobre el que usted va a hacer su mentepacto argumental? Usted tiene que elegir alguna de las ideas que vimos sobre el Renacimiento, sobre los problemas de la filosofía, y va a intentar plantearnos simplemente la respuesta a una pregunta desde su punto de vista. Y es, ¿por qué el Renacimiento, el pensamiento filosófico renacentista es tan importante para la entrada a lo que es después la época moderna? Entonces, esa es la pregunta que ustedes van a resolver a través de su mentepacto argumental. Mentepacto, ustedes saben que es la forma, un esquema de organizar las ideas en nuestra cabeza, de organizar nuestros pensamientos. Esta es la estructura del mentepacto argumental. Entonces, aquí yo estoy señalando con el cursor, no con el subrayarlo, la tesis, ya creo que lo habíamos visto, y las raíces son los argumentos que ustedes plantean para convencer a alguien de esta tesis, y las derivadas son las conclusiones que sacamos de eso que estamos diciendo. Entonces yo paso a decirles lo que van a hacer ustedes en su cuaderno. Yo aquí en este documento de Word les voy a plantear un ejemplo. Discúlpenme que se pone como lento esto cuando tengo muchas ventanas abiertas, entonces aquí. Entonces aquí yo les voy a presentar, este es un ejemplo de mentepacto argumental, si alcanzan a verlo todos. Aquí tengo yo esta hoja en Word. Usted la va a hacer en su cuaderno, no en un documento de Word. Ojo con eso. La P1 o premisa fundamental o proposición 1 es la tesis. Esa tesis, recuerden muchachos, es una afirmación categórica que usted tiene que demostrar a través de argumentos. En este ejemplo que les estoy dando para explicarles cómo van a hacer ustedes
su mentefacto argumental sobre el por qué el Renacimiento y la filosofía renacentista es tan importante para el inicio de la época moderna, yo les voy a poner un ejemplo. El ejemplo no va a ser sobre el Renacimiento, obviamente, porque ese es el trabajo de ustedes. El ejemplo que yo les voy a poner es una tesis sobre la cual los quiero convencer. Y voy a tomar un ejemplo de la realidad, a ver si me hago entender. Estamos viviendo una época de cambio. Este cambio de relación, de ser las clases, de estar en casa, es una época de cambio. Ustedes saben la causa de esta cuarentena, de todo lo que estamos viviendo. Yo los quiero convencer a través de mi mentefacto argumental en el ejemplo que les estoy planteando, que es necesario quedarse en casa, y aquí lo pongo como una afirmación categórica, quedarnos en casa para evitar el contagio. Entonces, esa es la afirmación. Por sí misma, no los convenzo de nada, porque no estoy demostrando nada, simplemente estoy haciendo una afirmación que es mía. Y muchos de nosotros solamente llegamos hasta ese punto. Es necesario quedarnos en casa, pero no pensamos en por qué ni qué razones de fondo tenemos para llegar a eso. Entonces, para eso se necesita una cosa que se llaman las rutas argumentales, que son estas tres. Ahí tenemos entonces la proposición 2 o el argumento 1, ¿cierto? Que es lo que yo voy a tomar como una idea para convencerlos a ustedes de esa tesis que quiero pues ahora demostrar. Es necesario quedarnos en casa para evitar el contagio. Entonces, yo me meto aquí, por ejemplo, a la internet y me voy a la página de, qué sé yo, la OMS. Perdón que me salí de compartir pantalla. De la OMS, entonces, aquí voy. Estoy aquí en la página de la OMS. En la OMS hay un montón de información, hay un montón de datos, hay un montón de cosas sobre esto. Y alguna de esas ideas me va a servir a mí para tomarlo como argumento uno. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que si usted evita los canales de contagio, el virus no se propaga porque es un virus que se propaga muy fácilmente al estar cerca y por eso es necesario quedarnos en casa. Resulta que en la televisión vi otro argumento, el P3 o preposición 3 sería el argumento 3, donde el Ministerio de Salud de Colombia me está diciendo la importancia de la higiene y de los cuidados, uno de ellos quedarnos en casa. Y como argumento 3 o proposición 4, perdón, aquí sería proposición 4, yo les voy a decir a ustedes, este es el argumento 3. El argumento 3 es, miren cómo la gripa se contagia de rápido. Les pongo un ejemplo de cómo cuando usted siente gripa allá en su casa, todo el mundo comienza con catarro, dolor de garganta. Este virus que es mucho más letal, pues también propone eso. Esto se llaman rutas argumentales. Entonces, usted de cada una de esas rutas argumentales va a sacar después una conclusión. A esa conclusión le llamamos las derivadas. Entonces, la conclusión 1 tiene que ver con el argumento número 1 y es simplemente pensar, oiga, lo que dice el argumento 1 sí es convincente o no es convincente. ¿Por qué? Lo que dice el argumento 2 es convincente, entonces usted plantea la conclusión 2, la conclusión 3. Yo no les voy a pedir que pongan cadenas argumentales. Este espacio que estoy señalando acá sería otro subargumento que le dé fuerza al argumento que estoy planteando para demostrar la tesis. Yo no les voy a pedir que lo hagan porque tenemos un trabajo más extenso y es ver cómo se hacen las cadenas argumentales. Recuerden, chicos, que todo argumento es una idea que le da fuerza a la tesis. Por eso es tan importante que yo haga las flechitas señalando no de la tesis hacia los argumentos, sino de los argumentos hacia la tesis. Pues aquí tengo, por ejemplo, yo ese es un esquema, ¿no? Que ustedes pueden tomar en cuenta para hacerlo después en su cuaderno. Yo lo estoy haciendo acá en Word rápidamente para hacerme entender. Entonces, aquí tengo yo 3 argumentos que van a defender, perdón, una tesis. Esto de la definitoria, ¿qué es? Es el tema. En el caso de ustedes es la importancia del Renacimiento. Ese es el tema para ustedes. ¿Por qué la época renacentista, la filosofía, los problemas que se abordaron en esta época son tan importantes para el inicio de la época moderna? Entonces usted me va a demostrar una idea con 3 razones que me convenzan y convenzan a cualquier persona para decir, oiga, esta época sí fue importante. Y luego plantean a las derivadas. Dime, preguntas. No miro el ejemplo. ¿No estoy compartiendo? Sí, yo estoy compartiendo acá la imagen. ¿No ven la imagen, chicos? No. Estamos viendo lo de la Organización Mundial de la Salud. Profe, pero cuando Sí. pusiste el mapa no salía. Espere. Ya vuelvo a compartir entonces acá. Discúlpenme. A ver qué pasó. Aquí. ¿Ahí sí lo alcanzan a ver?
Sí. Ah, Sí, bueno. ya. Señor. Es que la tecnología Sí, nos está ahorita sí. atropellando acá. Entonces vuelvo a explicar, miren. Aquí yo tengo la premisa 1, la proposición 1, que es la tesis. ¿Listo? En el ejemplo que les estaba yo enunciando, la tesis que yo quiero demostrarles, yo, el profesor Edwin en la clase, es que es necesario quedarnos en casa para evitar el contagio. Para eso tomo un argumento, dos argumentos y tres argumentos. No hay que hacer cadenas argumentales aquí para abajo si no es necesario. Si usted quiere hacerla, hágala. Recuerden que puede haber argumentos de autoridad, donde yo puedo tomar a una persona, a un autor, un estudio, ¿cierto? Puedo tomar argumentos de analogía, donde comparo una realidad con otra para demostrar algo. Por ejemplo, de la gripa sería un argumento de analogía para comprobar que este virus se contagia más rápido que la gripa, pero la gripa también igualmente es contagiosa. Hay argumentos de ejemplo, donde pongo, pues valga la redundancia, ejemplos reales para sustentar mi argumentación, o hay argumentos de emotividad, donde yo voy a la parte emotiva, la emoción, a tocar la sensibilidad de las personas para convencer con esos argumentos. Entonces, ¿qué hacen ustedes? En su cuaderno plantean en la mitad de la hoja la tesis. ¿Cuál es la tesis? Recuerden ustedes, es una afirmación que usted me va a demostrar con argumentos respondiendo al tema. El tema es por qué el pensamiento renacentista es tan importante para... usted puede hablarme ahí de Copérnico, del giro copernicano que lo vimos en clase, puede hablarme de las ideas de Descartes que también están en la actividad, puede hablarme de su tema como tal, los que tenían Tomás Moro, los que tenían a Galileo, por qué el pensamiento renacentista es tan importante, los problemas que abordaron los pensadores del Renacimiento es tan importante para la entrada a la época moderna, ¿listo? Y de cada una de estas rutas argumentales usted saca una conclusión. Recuerden, la conclusión es, si este argumento es válido, entonces yo concluyo que. Si este argumento no es válido, entonces yo concluyo que. ¿Sí? ¿Qué concluyo yo de cada una de esas cosas? La idea, chicos, es que al iniciar el segundo periodo, nosotros vamos a comenzar leyendo un ensayo. Y ustedes puedan identificar en ese ensayo la tesis, los argumentos, los tipos de argumentos, las conclusiones a las que llega el autor. Entonces, esto es como la puerta de entrada a lo que vamos a hacer el siguiente periodo después de Semana Santa. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo me van a enviar eso? Lo elaboren en su cuaderno. El tema como tal, y acá lo voy a poner en negrita para que ustedes no lo olviden, es este. ¿Cuál es la importancia del pensamiento renacentista, de los problemas que abordaron los filósofos del Renacimiento para la puerta de entrada a la época moderna, ¿no? Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Los escucho. ¿O todo está claro? Ojo, porque les recuerdo que ustedes tienen que enviarme esa actividad de aquí a la próxima semana, porque son varios puntos, ¿no? El primer punto es sobre el video, responder esas preguntas que son 4 preguntas muy sencillas. Luego el mapa conceptual sobre la lectura. Luego tiene que hacer esa síntesis, ese texto expositivo sobre su tema de exposición. Y finalmente el mentefacto argumental. Son 4 puntos de la actividad que tienen que hacer. Ojalá alcancen a hacer hoy mismo. Yo sé que si alcanzan, si se ponen juiciosos ahorita en la mañana, en 1 o 2 horas, terminar esta actividad en su cuaderno de apuntes. Toman foto y me la envían a mi correo. Ustedes tienen mi correo también porque en política yo se los dejé, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa, yo aquí vuelvo, acá por el chat les voy a dejar mi correo nuevamente para que lo tengan en cuenta, por si alguno se lo olvida. Recuerden que este video es subido inmediatamente se acabe la clase a YouTube, al canal de YouTube. Ahí está mi correo para que lo tengan en cuenta. Y si tienen alguna duda, ustedes me pueden escribir por el WhatsApp o me pueden escribir acá también por el chat o por el mismo correo si lo necesitan. ¿Listo, muchachos? Tengo 16 personas conectadas. Me disculpan que tengo que hacer un alto para corroborar la asistencia. Está Cristian, Sara, Astrid, Pablo. Pablo, ¿dónde está? Así está. Carlos. Profe, Dime. profe, qué pena. Es que lo que pasa es que, si te acuerdas, tú te llevaste mi cuaderno de filosofía. Entonces, pues lo hago en el de ciencias políticas, ¿sí? Sí, por favor. Si no hay ningún problema. Por favor, hazlo así, porque recuerden que yo había recogido algún cuaderno, pero como esto fue tan accidentado, pues no tuvo tiempo de devolverlo, ¿vale? Sí, profe. Laura también está, Laura Camargo. Yo sigo tomando acá Valeria. Asistencia, César. Tengo a César por acá, César Martínez. César Lizarazo está, ¿no? ¿Cómo? Pregúntame. ¿Puedes enviar por el chat tu número, por favor? ¿Del WhatsApp? Listo, claro que sí, con mucho gusto.
2710004. ¿Listo? Ahí está el número. Por cualquier cosa ustedes me escriben por ese medio. ¿Listo? César Lizarazo no está, ¿no? Profe, Isabela está, ¿no? Isabela. Digo, Juanita. Disculpa. Juanita. Cuéntame. Pregunta. profe, una pregunta. En Sí. la parte de tesis de la afirmación, o sea, hay en sí que se escribe. Es la idea que tú quieres demostrar a través de esa argumentación que vas a hacer. A ver, yo te quiero convencer, por ejemplo, de la importancia de ahorrar para el futuro. Si voy a hacer un ensayo, porque este es el borrador para hacer un ensayo posterior, es la parte en la que yo organizo los argumentos, la tesis y las conclusiones. ¿Yo qué argumentos tomaría para convencerte de eso? La tesis es eso, es importante ahorrar para el futuro. Es una afirmación categórica, corta, no es una pregunta. Puede surgir una pregunta que yo voy a utilizar para argumentar y para convencer, para demostrar algo al lector. ¿Listo? Ok, y puede ser de cualquier tema, ¿verdad? El tema como tal es, recuerden que el tema para ustedes es la importancia del pensamiento del Renacimiento como puerta de entrada para la filosofía moderna. Aquí lo vuelvo a poner en el chat para que lo tengan en cuenta. Del pensamiento renacentista, de la filosofía renacentista, lo vamos a poner puntualmente. Porque entendemos que si el Renacimiento no hubiera ocurrido, la época moderna no se hubiera desarrollado de esa manera, ¿cierto? Entonces, usted me tiene que demostrar desde una idea que usted ya ha concluido, que haya descubierto a través de las exposiciones, de lo que vimos en clase, por qué es importante la época del Renacimiento y por qué si esa época no hubiera pasado, ¿qué hubiera ocurrido en la historia? Si hubiera podido, claro que no vayan a especular sobre eso, más que todo prueben, por ejemplo, el hecho de que se hubiera cambiado la visión sobre el cosmos, sobre el universo, sobre esta teoría geocentrista, que ahora era heliocentrista, recuerden el giro copernicano, eso cómo cambió la visión del hombre, pero ese puede ser una de las tesis y los argumentos que usted va a tomar para demostrarme eso, ¿listo? Son ideas muy cortas, argumentos que apenas se enuncian, que deben ser explorados mucho más. Y le reitero, esto es para que vayamos aprendiendo cómo argumentar, cómo, por ejemplo, escribir un buen ensayo argumental. ¿Listo, muchachos? ¿Más preguntas? Okay. Julián Torres está, sí, Julián Torres sí. Yo estoy acá anotando a los que están, porque me toca después dar informe de quién se conectó, quién no se conectó. Y pues les agradezco, muchachos, la puntualidad sobre todo y el estar muy pendientes de esto. Vale, muchachos, eso sería todo entonces de la clase. No sé si tengan más dudas o inquietudes. Reitero el trabajo Profe, para hoy. Dime. todo eso toca hacerlo en el cuaderno, ¿no? Todo eso en el cuaderno, nada de documento de Word, ¿listo? El trabajo para hoy ya está claro, pero no es necesario, es importante que usted lo haga hoy para que no se cuelgue después del trabajo, ¿cierto? Pero si no alcanzo a hacerlo hoy, me lo puede enviar mañana, pasado mañana, hasta el próximo lunes yo recibo ese trabajo. ¿Listo, muchachos? Bueno, creo que no hay más dudas, inquietudes. Gracias por su tiempo, muchachos. Síganla pasando en casa sabroso y sobre todo mucha paciencia con toda esta situación, ¿vale? Al fin no se conectó, no se conectó Lizarazo, no. Y, ¿cómo se llama? Juan Esteban, tampoco. No, Bueno, tampoco. Ni Nicolás. Nicolás tampoco. Nunca se conecta. Sí, es verdad. Nicolás, buenas. Está como las 11. ¿Qué más me falta de sus compañeros, ustedes que se conocen Grande más? Nicolás. Juana, ¿no? Juana tampoco está, sí. Juana, es que Isabela, Juana. Bastantes, ¿no? ¿Cuántos somos en el curso? 21. 20. No. Y solo hay 15. Falta- 6. falta 14. Alejo. Ah, no, No, Alejo está ahí. León está ahí. Grande, Alejo, grande. Bueno, yo voy a corroborar con la lista de asistencia y entonces les agradezco, chicos. Pasen un buen día. Falta Orlando. Y Dios los bendiga. Orlando, sí. Sí, Orlando. Chao, muchachos. Pasen un buen día. Chao, chao. Salud. Profe. Chao, profe. El firulo no ha Adiós. estado nunca.